Buenos días, el tema que vamos a revisar en esta ocasión es insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca en niños reviste ciertas diferencias en relación a lo que ustedes han revisado o han leído en el adulto. Vamos a empezar por un poquito de historia, un poquito de la insuficiencia cardíaca, que constituye un problema serio de salud pública en algunos países. Desde el siglo XVII, William Harvey identificó de manera definitiva que el corazón es un órgano que bombea sangre. Después Albertini realizó la conexión entre las alteraciones cardíacas y el edema pulmonar y el edema visceral en el adulto. En niños, el estudio de la insuficiencia cardíaca de manera sistemática inicia a mediados del siglo XX. Se suponía que antes no existía esta situación en niños, y en 1950 se demostró que la principal causa de insuficiencia cardíaca era la fiebre reumática, que constituía en ese momento un serio problema de salud. Podemos definirlo como un síndrome clínico progresivo con múltiples etiologías y con signos y síntomas característicos, que involucra complejas interacciones entre anormalidades de la circulación, alteraciones neurohumorales y alteraciones moleculares. La definición más completa que podemos encontrar es un síndrome clínico y fisiopatológico progresivo causado por anormalidades cardiovasculares y no cardiovasculares, que resulta en los signos y síntomas característicos de edema, dificultad respiratoria, retraso en crecimiento e intolerancia al ejercicio. Involucra una incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco o un volumen minuto adecuado a las demandas metabólicas y hemodinámicas normales. En el niño siempre es una manifestación de enfermedad grave que precisa un diagnóstico precoz y es una causa susceptible de cirugía correctora. Los determinantes del volumen sistólico y del volumen minuto son, como ustedes lo han revisado seguramente previamente, la contractilidad, que es la fuerza de contracción intrínseca del miocardio ventricular, que es el que hace el trabajo; la precarga, que es el volumen del llenado diastólico; la poscarga, que es la tensión que se desarrolla durante la eyección ventricular; y el otro determinante, que es el mecanismo compensador, es la frecuencia cardíaca. Esto influencia la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. En niños se utiliza la clasificación de Ross, que difiere un poquito de la clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca en adultos de la New York Heart Association. También lo divide en 4 clases. La clase 1, el paciente asintomático, en el que generalmente es un hallazgo. La clase 2, en la que existe taquipnea leve o sudoración con la comida en los lactantes. Los niños mayores manifiestan disnea. En la clase 3 hay marcada taquipnea o sudoración durante la alimentación de los lactantes. El tiempo de las tomas en relación con otros niños es prolongado, y a pesar de que comen bien, hay poca ganancia ponderal. En niños mayores la disnea es más importante durante la actividad. Y en la clase 4 los síntomas se presentan incluso en el reposo y se manifiestan como taquipnea, como sudoración y como retracción sifoidea durante la alimentación. Entonces, en el adulto, recuerden ustedes que la clase 1 es el paciente que también está asintomático. En clase 2 hay limitaciones para la actividad física, y la actividad ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor. Y aquí la diferencia pues es que en el lactante no es fácil identificarla, y generalmente la madre es la que nos indica que el niño se cansa durante la alimentación, o tarda mucho o suda durante la alimentación. En la clase 3 recuerden que existe marcada limitación de la actividad física. La actividad física menor que el ordinario ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor de tipo anginoso, dolor torácico. La clase 4, incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física, con los síntomas de insuficiencia cardíaca o de dolor o síndrome anginoso pueden estar presentes incluso en el reposo. Existe otra clasificación un poquito más compleja de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, que se basa en varios indicadores fisiológicos y en el tratamiento que reciben los pacientes, y les va dando cierta puntuación que va del 0 hasta el 30. El 0 implica que el paciente no tiene insuficiencia cardíaca,
el 30 implicaría una insuficiencia cardíaca grave, y les va dando puntos de acuerdo a algunas características. Por ejemplo, si hay alteraciones en la función ventricular en el ecocardiograma, se le agregan 2 puntos. Si existe edema pleural, o si existe alguna otra alteración como ascitis, entonces se le dan 2 puntos más. Si hay fatiga durante la actividad, o el paciente se muestra caquético y no tiene un aspecto normal, se le agregan 2 puntos más. Si en la radiografía existe cardiomegalia importante, o durante la actividad, durante la exploración física detectamos que existe crecimiento normal del corazón, se le agrega 1 punto. Si hay intolerancia al ejercicio, o los niños tardan mucho en alimentarse, entonces también se le agrega 1 punto más. 2 puntos más cuando encontramos datos de hipoperfusión sistémica. 1 punto más si existe edema pulmonar, o si a la auscultación encontramos datos de edema pulmonar. Si en el electrocardiograma encontramos taquicardia sinusal durante el reposo, entonces 2 puntos más. Si existe dificultad respiratoria, si existe hepatomegalia, se agrega otra puntuación, 2 puntos para las alteraciones respiratorias, 1 punto cuando la hepatomegalia mide menos de 4 centímetros, y 2 puntos más cuando es mayor de 4 centímetros en relación al reborde costal. Y se agregan si existe taquipnea o disnea leve o moderada, entonces se le agrega 1 punto, y si es moderada o grave, se le agregan 2 puntos. De acuerdo a los medicamentos, si está tomando digoxina, se agrega 1 punto. Si recibe dosis bajas de diurético, 1 punto más. 2 puntos si existe una dosificación más alta. 1 punto si utiliza algún inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, o si utiliza algún otro vasodilatador. Se le agrega otro punto si recibe beta bloqueadores. 2 puntos si recibe anticoagulantes en la ausencia de alteraciones valvulares o presencia de válvulas prostésicas, que en niños pequeños pues esto no sucede. 2 puntos más si reciben algún antiarrítmico. Y de acuerdo a la fisiología, cuando es fisiología de un solo ventrículo, también se le agregan 2 puntos más. Entonces la gravedad o la severidad de la falla cardíaca se determina de acuerdo a signos y síntomas, de acuerdo al régimen de tratamiento y de acuerdo a la fisiología ventricular. Las causas en los niños difieren mucho de las causas que producen la insuficiencia cardíaca del adulto. La causa más común en niños es la que se deriva de cardiopatías congénitas. El síndrome de insuficiencia cardíaca puede ocurrir de manera transitoria en el periodo postoperatorio después de una derivación cardiopulmonar, o durante la corrección de una cardiopatía congénita, desarrollarse y convertirse en insuficiencia cardíaca crónica. Los pacientes con cardiopatías congénitas representan entre el 10 y el 33% de todos los ingresos hospitalarios en la edad pediátrica. En la mayoría estos casos se presentan durante el primer año de vida. Entre el 58 y el 70% de los pacientes que llegan a hospitalizarse en estas edades lo hacen por insuficiencia cardíaca. En corazones estructuralmente normales, la causa más frecuente son las miocardiopatías, y las miocardiopatías, recuerden que la mayoría de ellas en niños pequeños son secundarias a miocarditis, y en niños mayores la causa más importante es la insuficiencia renal. Las cardiopatías congénitas condicionan sobrecarga de volumen, como la comunicación interventricular, conducto arterioso, insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar, o después de una cirugía de tetralogía de Fallot, o pueden generar sobrecarga de presión, como en el caso de la estenosis aórtica crítica, la coartación de la aorta y cardiopatías congénitas complejas. En corazones estructuralmente normales, las miocardiopatías primarias, dilatada, hipertrófica o restrictiva, y las secundarias a alteraciones arrítmicas, las tóxicas, las secundarias isquemia, las infiltrativas y las infecciosas. Aquí en estos cuadros vamos a ver cómo es la distribución de las causas por edad. En la etapa prenatal o fetal, la anemia en la madre es una causa importante de insuficiencia cardíaca, las taquicardias supraventriculares y el bloqueo auricular ventricular completo, sobre todo en los fetos de madre lúpica. En el recién nacido prematuro hay sobrecarga de líquidos durante el manejo, la presencia de conducto arterioso persistente, comunicación interventricular,
era el cor pulmonar y la hipertensión sistémica y pulmonar. En el recién nacido de término, la causa más frecuente es la miocardiopatía por asfixia, que es transitoria, las malformaciones arteriovenosas, las lesiones obstructivas del lado izquierdo, es decir, la coartación aórtica, la estenosis aórtica, cardiopatías con una mezcla venosa y la miocarditis viral. En el lactante y en el preescolar, todas aquellas que condicionan un cortocircuito de izquierda a derecha, persistencia de conducto arterioso, comunicación interauricular, comunicación interventricular. Otras causas son hemangiomas, origen anómalo de la coronaria izquierda, miocardiopatías metabólicas, hipertensión arterial, taquicardias supraventriculares, enfermedad de Kawasaki y miocarditis virales. Mientras que ya en el niño más grande, en el escolar y en el adolescente, aunque ya es mucho menos común encontrarla, la fiebre reumática sigue siendo causa, la hipertensión arterial, las miocarditis virales, la tirotoxicosis, la hemocromatosis, el tratamiento para cáncer, los pacientes oncológicos, la anemia de células falciformes, endocarditis, cor pulmonar y las miocardiopatías. Existen algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Las condiciones del desarrollo del corazón, recordar que el corazón es el primer órgano en volverse funcional durante el desarrollo prenatal, lo hace alrededor de los 18-22 días del embarazo. Los latidos cardíacos inician alrededor de la tercera semana, entre el día 20 y el día 22. Alrededor de las 10 semanas del embarazo el corazón está completamente formado, por lo tanto las alteraciones o las malformaciones congénitas ya están presentes desde ese momento. El número de los miocitos de las células se va incrementando por división celular hasta aproximadamente los 6 meses de edad postnatal. Entonces el corazón sigue todavía en desarrollo después del nacimiento. El principal mecanismo para la mejora del gasto cardíaco, tanto en el periodo prenatal y postnatal, es la frecuencia cardíaca. Como decíamos hace rato, es el regulador, es el mecanismo de compensación. La contractilidad miocárdica madura durante el periodo postnatal y, por lo tanto, esta contractilidad puede ser incrementada en el miocardio del recién nacido. La mayoría de las cardiopatías congénitas son bien toleradas durante la vida prenatal, pues porque ahí mucho del funcionamiento depende de la madre. Sin embargo, pues se manifiestan en el periodo postnatal porque ella depende el 100% del corazón del bebé. Las cardiopatías congénitas que condicionan sobrecarga de volumen se producen porque los cortocircuitos significativos de izquierda a derecha condicionan la insuficiencia cardíaca, incluso con una función ventricular sistólica normal. El ventrículo izquierdo se tiene que contraer con más fuerza para poder mantener la poscarga y compensar por el flujo generado por el cortocircuito durante la sístole. En los primeros 3 meses de vida van cayendo poco a poco las resistencias vasculares pulmonares, que hacen que se dificulte un poquito más este trabajo, y por lo tanto este mecanismo es importante a esta edad. En términos generales, la sintomatología se presenta o coincide con la transición de la circulación fetal a la circulación neonatal. El flujo pulmonar aumentado, que se asocia a la permeabilidad de la vasculatura pulmonar neonatal, condiciona edema pulmonar y taquipnea, que serían las manifestaciones iniciales. ¿Por qué se cansan durante la alimentación? Pues porque se requiere un gasto de calorías por la succión. El niño tiene que trabajar un poquito más para succionar, y entonces se ve comprometida por la presencia de taquipnea, que interrumpe el proceso de la alimentación. La insuficiencia también de las válvulas auriculoventriculares y de las válvulas semilunares, es decir, la mitral, la tricúspide, la pulmonar y la aórtica, contribuyen a la sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque se está quedando flujo de sangre en las cavidades. La gravedad de la insuficiencia cardíaca es exacerbada por anormalidades estructurales y por anormalidades en el funcionamiento ventricular en corazones tanto reparados como los que no han sufrido ninguna reparación. Las cardiopatías que condicionan sobrecarga de presión, de esta es la malformación que más comúnmente produce este tipo de sobrecarga, es la estenosis aórtica, y la otra es la coartación aórtica, es decir, las lesiones obstructivas del lado izquierdo. La obstrucción que generan condiciona insuficiencia cardíaca, que es de grado variable, que a menor edad puede ser más grave. En el neonato es el que
es más susceptible de tener este tipo de situaciones, sobre todo en la coartación aórtica crítica. En casos extremos puede haber isquemia subendocárdica y puede haber disfunción miocárdica grave, esto sobre todo en pacientes con hidrops fetal. Después del nacimiento, el ventrículo derecho es incapaz de sostener la poscarga, con lo que la perfusión periférica no es adecuada y entonces hay acidosis metabólica y aumenta esta isquemia que comentábamos hace un momento. Durante la sobrecarga de presión, aumenta el volumen del final de la diástole y la presión de llenado en el ventrículo izquierdo también se ve aumentada. Esto hace que aumente la masa del mismo, entonces condiciona hipertrofia, el estrés de la pared, dilatación ventricular con remodelación miocárdica concéntrica o esférica, que es característica de la coartación, y hay hipertensión del atrio izquierdo. En cardiopatías complejas, en malformaciones que condicionan o que revisten una serie importante de alteraciones, se combinan tanto la sobrecarga de volumen y la sobrecarga de presión. Se combinan alteraciones tanto de la circulación sistémica como de la circulación pulmonar, lo que hace más complejo el proceso. La isquemia subendocárdica contribuye a ver más afectada esta función ventricular, sobre todo en el lado izquierdo. La afectación más importante en niños ocurre como consecuencia de las alteraciones del ventrículo derecho por cardiopatía congénita o por hipertensión arterial pulmonar. Recuerden que la circulación fetal es ventrículo derecho dependiente. 2/3 de la poscarga van a depender del ventrículo derecho durante los primeros días de vida. Y este patrón se va invirtiendo al momento del nacimiento, convirtiendo la circulación en ventrículo izquierdo dependiente. Y por lo tanto, si el ventrículo izquierdo no está preparado por las malformaciones complejas, pues no será capaz de sostener el trabajo miocárdico. Recuerden ustedes que el mecanismo de la contracción del ventrículo derecho es un mecanismo complejo que consiste en 3 fases. En la fase 1, los tractos de entrada y de salida se contraen de manera secuencial. La última fase de la contracción del ventrículo derecho depende de la contracción normal del ventrículo izquierdo, dependen que son codependientes uno de otro. Y el flujo de la arteria coronaria derecha perfunde la pared libre del ventrículo derecho y el tercio distal del septum interventricular en la sístole y en la diástole. Y para que haya un funcionamiento adecuado del ventrículo, pues depende de este flujo coronario derecho. En la morfología univentricular, que reviste más importancia, y en la clasificación que veíamos de la Universidad de Nueva York le daban un puntaje especial a esta situación, porque este tipo de patologías resultan en una sola cámara ventricular funcionante, entonces esa codependencia entre los dos ventrículos no es posible. Al nacimiento su presentación depende de la morfología de la cámara dominante. Si domina el ventrículo izquierdo, la adaptación quizás sea un poquito más rápida, pero si predomina el ventrículo derecho no tendrá ese apoyo del ventrículo izquierdo para realizar su función. El ventrículo derecho único, como comentaba ahorita, no tiene el beneficio de la interdependencia ni el beneficio de la presencia del septum interventricular. Las cardiomiopatías primarias, que son otra causa importante de insuficiencia cardíaca. En el caso de la miocardiopatía hipertrófica, esta rara vez progresa a insuficiencia cardíaca en los niños, salvo en el contexto de la insuficiencia renal crónica, que es, como les decía, la principal causa de insuficiencia cardíaca en niños escolares y adolescentes. La miocardiopatía dilatada puede ser causada por anormalidades genéticas de la sarcómera, del citoesqueleto, o por afectación de las proteínas de la membrana celular o los canales iónicos. ¿Qué sucede en la miocardiopatía? En este tipo de miocardiopatías pues se produce inhabilidad del miocardio para generar la fuerza suficiente como resultado de las alteraciones de la estructura celular. Existen otras condiciones como el origen anómalo de la arteria coronaria izquierda a partir de la arteria pulmonar, que es esta situación conocida como ALCAPA, o pacientes que fueron sometidos a cirugía paliativa que requieren reconstrucción de las coronarias o sus alrededores, como la cirugía de Ross, o pacientes con cirugía correctiva, como la cirugía de Yaten. Pacientes con hipertrofia ventricular izquierda que tengan obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, estenosis aórtica, coartación aórtica, y algunas arritmias como el bloqueo auriculoventricular completo, en el caso de los hijos de madre lúpica, que son los más frecuentes. Y esto va a depender del ritmo ventricular, de la presencia de taquicardia ventricular recíproca y auricular ectópica, que condicionan una disfunción importante en el funcionamiento del ventrículo izquierdo. Clínicamente,
se va a manifestar como retraso en el crecimiento. El paciente va a cursar con dificultad respiratoria manifestada por disnea e intolerancia al ejercicio. Datos clínicos de congestión venosa sistémica, disminución de la capacidad física y algunos niños tienen una enteropatía perdedora de proteínas. Existen algunos criterios de sospecha para la insuficiencia cardíaca en pediatría. Los criterios mayores sería la presencia de cardiomegalia, que se produce en más del 60% de los casos, edema de pulmón por rayos X o clínicamente, y la presencia de ritmo de galope sería un indicador clínico de insuficiencia cardíaca. Los criterios menores serían frecuencia cardíaca de más de 170 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 60 latidos por minuto y la presencia de hepatomegalia. Recuerden que en los niños el edema de extremidades es excepcional. Bueno, el diagnóstico es clínico y los auxiliares de diagnóstico son el ecocardiograma, que nos va a permitir a través de la fracción de eyección establecer si existen datos de falla cardíaca o no, y la función ventricular izquierda menor de 60% en la miocardiopatía dilatada es un indicador. La presencia de hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo por remodelación es el otro indicador. Y una situación importante es que la fracción de eyección mejora en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, pero no en los pacientes con miocardiopatía dilatada. Los niños que tienen miocardiopatía dilatada, sobre todo los niños con insuficiencia renal, precisan en fracciones de eyección menores del 60% el uso de digoxina, que puede compensar un poco la situación, pero la insuficiencia cardíaca no mejora a pesar de que mejore la función ventricular. Otro método diagnóstico es la prueba de esfuerzo, que se reserva para niños mayores de 8 o 9 años. En su interpretación en niños es compleja porque existen algunas variaciones. El consumo máximo de oxígeno varía de acuerdo a la edad. A mayor edad, mayor consumo. En pacientes con cardiopatías congénitas, la cianosis, las arritmias y la circulación anormal alteran este consumo de oxígeno y entonces pueden modificar el resultado de la prueba. En lactantes, la prueba indirecta de esfuerzo sería la alimentación, y la disminución de la capacidad física se utiliza como un criterio clínico para decidir si el paciente requiere de una intervención o de una reintervención en el caso de las cardiopatías congénitas. Y el otro indicador sería el retraso en el crecimiento. El tratamiento dependerá de la causa que desencadena la insuficiencia cardíaca y también va a depender de la edad del paciente, y los objetivos son: 1, corregir la causa desencadenante. En el caso de las cardiopatías congénitas, pues realizar la cirugía correctiva o paliativa, minimizar la morbilidad y mortalidad, mejorar el estatus funcional del corazón y sobre todo mejorar la calidad de vida del paciente. Las medidas generales que adoptamos en el tratamiento, bueno, pues es el reposo, el evitar la actividad física intensa, el decúbito con inclinación para mejorar la función ventilatoria, ventilación con presión positiva en algunos casos, incrementar la ingesta de calorías y alimentar al niño por sonda nasogástrica. Los niños con cardiopatías congénitas sí pueden, incluso se llega a sugerir que puedan ellos alimentarse con algunas comidas chatarras. Ellos sí precisan de calorías, entonces ellos pueden comer papitas, pueden comer gancitos, pueden comer dulces, pero bueno, nada con exceso, todo con medida, como lo dicen los productores de bebidas alcohólicas. Inotrópicos como la digoxina, que lo seguimos usando en pediatría. En adultos de repente se ha intentado disminuir o evitar su uso, pero en niños sigue siendo una pieza importante del tratamiento. Diuréticos como furosemida, espironolactona, clorotiazida, que nosotros casi no la utilizamos. Medicamentos que ayuden a reducir la poscarga, como el nitroprosiato, el captopril, que además tiene el doble efecto de evitar también la remodelación, y la hidralacina. Algunos agonistas adrenérgicos, sobre todo en pacientes que precisan hospitalización: dopamina, dobutamina, isoprenalina. Inhibidores de la fosfodiesterasa como la milrinona, que permiten mejorar tanto el trabajo miocárdico como mejorar la presión pulmonar. Y beta bloqueadores como el metoprolol o el carvedilol para el manejo de la insuficiencia cardíaca. El tratamiento en la sobrecarga de volumen, su objetivo es minimizar la sintomatología y optimizar el crecimiento hasta que se logre realizar un tratamiento definitivo, una cirugía o un cateterismo cardíaco.
diuréticos como furosemide, espironolactona y digital. El furosemide disminuye la congestión pulmonar mejorando el trabajo respiratorio. La digoxina tiene, como ustedes saben, un efecto inotrópico que es limitado, pero favorece la activación neurohumoral. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina favorecen el crecimiento y pueden afectar la función renal. Por eso es importante, antes de iniciar el tratamiento con estos medicamentos inhibidores de la ECA, hay que hacer pruebas de funcionamiento renal para ver que no existan alteraciones, y también se sugiere que se pueda hacer un ultrasonido para ver que no hay alguna malformación congénita renal que pudiera contraindicar su uso. Los betabloqueadores los utilizamos porque mejoran la capacidad del paciente para el ejercicio. El tratamiento definitivo consiste en la pronta resolución del problema hemodinámico, es decir, corregir la cardiopatía. En los pacientes con sobrecarga de presión, la respuesta ventricular a la sobrecarga se determina de acuerdo a la gravedad y a la duración de la carga, es decir, del trabajo miocárdico. En las cardiopatías críticas, en las cardiopatías graves, en aquellas conductodependientes como la atresia pulmonar sin comunicación interventricular, como la atresia tricuspidia con atresia pulmonar, el tratamiento requiere de optimizar la hemodinamia hasta que se pueda realizar la intervención urgente. Se recuerden que las cardiopatías conductodependientes requieren el tratamiento con prostaglandinas, que son las que permiten optimizar esa hemodinamia. La función ventricular va a mejorar y usualmente se va a normalizar después del manejo intervencionista o del manejo quirúrgico. A mayor grado de obstrucción, mayor disfunción miocárdica, sobre todo en las lesiones obstructivas de mayor grado. El tratamiento en estos casos de sobrecarga de presión se encamina a mejorar la capacidad física, evitar la hipertrofia ventricular y evitar el estrés de la pared y la presencia de arritmias. En las cardiopatías complejas, la cavidad más afectada es el ventrículo derecho, y no existe hasta ahora evidencia de que el tratamiento anticongestivo tenga algún efecto sobre el ventrículo derecho en los niños. Sin embargo, la recomendación actual, a pesar de esto, sigue siendo utilizar diuréticos, espironolactona, furosemide, digoxina e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En las cardiomiopatías, el tratamiento está dirigido sobre todo a los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada. Ahí utilizamos fármacos como el carvedilol porque sirve para mejorar la contractilidad y por lo tanto mejora la fracción de eyección y también la fracción de acortamiento. En pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda sintomática, utilizamos los diuréticos y la digital porque sabemos que tiene efecto sobre esa cavidad. Los inhibidores de la enzima convertidora y los bloqueadores de los receptores de angiotensina también sirven para, como les decía hace un rato, evitar la remodelación y mejorar la presión. En el caso de las miocardiopatías hipertróficas y restrictivas, se utilizan los diuréticos para que se disminuya el grado de congestión venosa y mejore sobre todo la funcionalidad del paciente. ¿En qué casos utilizamos un marcapaso en este tipo de pacientes? Bueno, pacientes que tienen bradicardia sintomática, pacientes que tienen alteraciones o pérdida de la sincronía auriculoventricular, y los pacientes que cursan con taquicardia por reentrada intraatrial. Los desfibriladores se indican en pacientes con taquicardia ventricular que esté bien documentado o pacientes que tengan síncope. El tratamiento de elección siempre será el trasplante cardíaco para la insuficiencia cardíaca terminal, que es refractaria a cualquier tratamiento médico quirúrgico. Sin embargo, desafortunadamente la disponibilidad de órganos en nuestro país es limitada, sobre todo por la cuestión de la edad y muchas veces pues por las cuestiones de idiosincrasia de nuestra población, que pues somos reacios a que los niños nos donen órganos. Si es difícil en el caso de los adultos, en los niños muchas veces los padres, cuando se les sugiere o se les pide la donación, pues dicen que no, que prefieren que no le hagan nada al cuerpo de su hijo, que no le quiten ningún órgano, que se los entreguen completito para ellos poder pues enterrarlo o cremarlo más adelante. No nomás el tratamiento es farmacológico, también existen alternativas adicionales como el soporte nutricional. El soporte nutricional es tan importante como el medicamento, es un 50-50% del éxito del tratamiento. El incremento de la densidad calórica mejora el funcionamiento cardíaco, es por eso que
En los niños pequeñitos se sugiere que utilicen algún tipo de miel, sobre todo la miel caro, que tiene más calorías, y que se utilicen algunos alimentos que tengan más calorías. No se recomienda la restricción de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio contribuye de manera importante al desarrollo, sobre todo de los huesos. Entonces, en estos casos no se restringe la sal. No se debe restringir la actividad física, debe desarrollarse de acuerdo a la tolerancia del paciente. Y es común que el niño que va a consulta con su médico familiar o con el pediatra y que tiene un soplo o la sospecha de cardiopatía, le dicen que no se mueva, que no haga ejercicio, que se quede sentado. Eso es un error que comúnmente se comete, y además psicológicamente también representa alteraciones importantes para estos niños. La actividad física regular puede resultar en el incremento significativo de la función cardíaca, es decir, no es deleteriario, al contrario, los ayuda a mejorar. Los resultados finales van a depender de la causa que desencadena la insuficiencia cardíaca, y en pacientes con miocardiopatía dilatada, como lo comentamos hace rato, aún no se logran avances significativos. Es muy compleja la forma de trabajar del ventrículo derecho en la miocardiopatía dilatada, y entonces ese es el objetivo actual de los procesos de investigación que se están llevando a cabo. Podemos concluir que las causas de la insuficiencia cardíaca en niños son multifactoriales y no están limitadas a la disfunción del ventrículo izquierdo. Es un proceso complejo que involucra a los dos ventrículos. La insuficiencia cardíaca en niños resulta de etiologías múltiples que involucran sobrecarga de volumen y sobrecarga de presión, que cursan con cianosis, que pueden cursar con una enfermedad miocárdica primaria, que pueden tener alteraciones ventriculares, alteraciones metabólicas y genéticas. Entonces interactúan toda una serie de factores para la etiología de la insuficiencia cardíaca en niños. No existen fármacos nuevos que se puedan usar en niños. Hay varias alternativas en adultos, pero que todavía no han sido demostrada su utilidad en niños o demostrado el riesgo-beneficio. La cirugía y la terapia intervencionista por cateterismo cardíaco en el momento adecuado corrigen la insuficiencia cardíaca, y se espera que todavía puedan desarrollarse nuevos avances en esta situación. La indicación para trasplante de células madres en niños sigue en proceso debido a la cantidad de reparaciones que requiere el corazón de estos niños. Entonces todavía esto es un trabajo que está en proceso, todavía no está todo escrito en relación a la insuficiencia cardíaca. Es importante considerar el diagnóstico en niños que no ganan peso, en niños que se cansan fácilmente, a pesar de que se alimentan de manera adecuada, no suben ni en peso ni en talla. Y recuerden que clínicamente se manifiesta por taquipnea, por taquicardia y por disnea. Rara vez tendrán estos niños edema de extremidades, rara vez tendrán ingurgitación yugular, a menos que ya esté muy avanzado, pero sí cursan con hepatomegalia. Es importante entonces, ante un paciente con estas características, considerar la posibilidad de que se trate de un paciente que está cursando con insuficiencia cardíaca. En relación a este tema, esto sería todo. Sus dudas y comentarios a través del chat para tratar de resolverlas. Gracias por su atención.